Durante los años de 1960 en Estados Unidos, un hombre se movía cuidadosamente sin dejar huellas. No tenía rostro, ni nombre, y tampoco un patrón exacto. La única pista eran cuerpos sin vida que dejaba a su paso. Algunos de estos eran estrangulados hasta que el último aliento se extinguía, otros apuñalados con una violencia fría y calculada. Sus víctimas eran desde mujeres hasta ancianos, todos completamente inocentes. Pero lo más perturbador no era la cantidad de muertes que se le atribuían, sino el origen de esa mente macabra y sin remordimiento. Una mente tan distorsionada que su primer acto de violencia no fue contra un extraño, sino contra la mujer que le dio la vida. La estranguló, y con un arma improvisada, le quitó la vida. Fue una escena marcada por la sangre y la ausencia total de remordimiento. Matar a su propia madre fue solo el comienzo de lo que vendría después. Aquí comienza la historia de Henry Lee Lucas, uno de los asesinos más oscuros y perturbadores de la criminología estadounidense. Nacido un 23 de agosto de 1936, en una pequeña localidad rural de Virginia, un lugar pobre y aislado. Ahí, en ese rincón escondido, comenzó a formarse una mente que nunca conocería la empatía ni la compasión. La infancia de Henry Lee Lucas fue todo menos inocente. Su padre, Anderson Lucas, era un hombre alcohólico, violento y casi siempre ausente. Perdió ambas piernas en un accidente laboral y pasó gran parte de su vida consumido por el alcohol y la frustración. En casa, Henry Lee Lucas no encontraba la protección que todo niño necesita, solo encontraba un hogar lleno de gritos y golpes. Aunque su padre era violento, él no fue la persona más influyente en la vida de Henry, porque la figura más perturbadora de su infancia fue su madre, Viola Lucas. Viola era una mujer alcohólica, dominante y cruel. Trabajaba como prostituta y no ocultaba esa vida frente a su hijo. Henry creció, día tras día, viendo cómo hombres desconocidos entraban y salían de su casa, escuchando ruidos detrás de paredes delgadas. Fue expuesto desde niño a una sexualidad distorsionada y humillante. Y no contenta con eso, su madre Viola lo vestía con ropa de mujer, lo ridiculizaba en público y lo sometía a constantes abusos físicos y psicológicos. Para Henry, el hogar no era un refugio, era un escenario de degradación diaria. Los abusos sexuales comenzaron cuando aún era un niño. Ocurrieron dentro del mismo hogar, perpetrados por hombres que su madre llevaba a casa y por personas del entorno que sabían que nadie lo protegería. Henry no entendía lo que pasaba, solo aprendió que su cuerpo podía ser usado por otras personas sin que éstas tuvieran consecuencias. Mientras eso ocurría, su padre, Anderson Lucas, estaba presente solo de nombre, ya que pasaba los días ebrio, encerrado en su propio deterioro físico y mental. Cuando su esposa se prostituía, él bebía, dormía o simplemente permanecía inmóvil, sin intervenir. Para Henry, el mensaje fue claro: a él nadie iba a salvarlo. Fue entonces que su casa se convirtió en un espacio donde el abuso, la humillación y la degradación eran constantes y normalizadas. Con los años, Henry comenzó a mostrar conductas violentas y profundamente antisociales. Robaba, mentía compulsivamente y atacaba a otros niños sin provocación. No mostraba arrepentimiento ni reaccionaba al castigo. Había una frialdad inquietante en su comportamiento, como si para él, el dolor ajeno no tuviera ningún significado. Poco a poco la crueldad se volvió parte de su identidad. Disfrutaba dominar, intimidar y hacer sufrir a las personas. Cada abuso que sufría parecía transformarse en odio acumulado, en una necesidad constante de ser él, el que tuviera el control. Desde ahí, aquel niño, que fue criado entre el abuso sexual, el abandono y la indiferencia absoluta, estaba formando una mente rota, que era incapaz de formar empatía. Todo ese resentimiento tenía un origen claro. Y con el paso del tiempo, Henry dirigiría esa violencia exactamente a la persona que había comenzado con su infierno. El quiebre final llegaría con un acto irreversible, con el asesinato de su propia madre, el cual ocurrió en el año de 1960. Cuando Henry Lee Lucas tenía 23 años y ya llevaba muchos años acumulando odio, aguantando humillación y resentimiento. Todo comenzó con una escena aparentemente normal, parecía ser una discusión más con su madre Viola Lucas, ella como siempre cargada de insultos, alcohol y con desprecio hacia Henry Lee. Pero esa vez algo cambió. Henry no retrocedió, como lo hacía en ocasiones anteriores. No se sometió. Y no aguantó más. Sin pensarlo dos veces tomó un cuchillo. El ataque no fue impulsivo ni descontrolado. Fue un ataque directo. Con un solo movimiento certero al cuello, la sangre de su madre brotó de inmediato. Viola cayó al suelo mientras se desangraba dentro de la misma casa donde durante años había destruido a su hijo.
Henry solo observó cómo su madre moría lentamente. No intentó ocultar el cuerpo de forma elaborada. El cadáver quedó ahí, como un objeto abandonado, reducido a algo inerte. Para él, ya no era su madre, era el final de una etapa. El origen de su infierno había sido eliminado. Después del asesinato, huyó. Abandonó la escena sin mirar atrás y comenzó a moverse entre estados, primero hacia Ohio y luego Michigan. Henry creía haber escapado. Creía haber cerrado el capítulo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que fuera localizado y arrestado en Toledo, Ohio. Cuando confesó el crimen, intentó justificarlo como defensa propia, pero los hechos eran claros. El asesinato de su madre marcó su entrada oficial al sistema penitenciario. Fue condenado y pasó una década en prisión. Pero ese crimen no lo detuvo, ni lo corrigió. Al contrario, fue una liberación. El primer asesinato cruzó una línea que ya no volvería a respetar. Matar dejó de ser impensable. Cuando Henry Lee Lucas salió de prisión en 1970, lo que vino después ya no estaría dirigido solo a una persona, sino a cualquiera que se cruzara en su camino, sin importar edad, sexo ni origen. En ese momento, Henry se convirtió en un depredador errante. No tenía hogar fijo, no tenía trabajo estable y no despertaba sospechas. Sabía muy bien cómo atraer a algunas de sus víctimas. No usaba fuerza de inmediato. Usaba palabras simples e historias de miseria. Se mostraba como alguien necesitado, decía ser un viajero sin dinero, un hombre hambriento, alguien que solo pedía ayuda. Algunas víctimas bajaban la guardia por compasión. Una vez que la víctima estuviera dentro de su espacio, un coche, una casa prestada o una habitación improvisada, la máscara del hombre necesitado caía. El ataque era rápido y sin compasión. Estrangulamiento con las manos, con cables o con lo que tuviera a mano. Lo único que buscaba era control absoluto. Mirar cómo la resistencia desaparecía, cómo el cuerpo se rendía, no había emoción visible. Solo ejecución. Lucas no tenía un tipo fijo de víctima. Para él, lo importante no era quién era la persona, sino lo fácil que sería quitarle la vida. Esa falta de patrón hacía que pareciera impredecible, casi imposible de rastrear. Después del asesinato, no siempre ocultaba los cuerpos con cuidado. A veces los abandonaba. Otras los movía tan solo un poco. Lo perturbador no era solo el acto, sino la normalidad con la que lo hacía. Matar se volvió parte de su rutina. Y con el tiempo, Henry Lee Lucas no solo mataría, comenzaría a confesar más muertes de las que realmente cometió, creando una de las mayores mentiras criminales de la historia. Con el paso de los años, los asesinatos dejaron de ser hechos aislados y se transformaron en una escala constante de muerte. Cada crimen reforzaba una idea peligrosa, podía hacerlo y seguir caminando. A mediados de los años 70, su vida se volvió completamente errante. Dormía donde podía, robaba, mendigaba y se desplazaba sin un rumbo claro. En ese contexto apareció una figura clave en su historia, Otis Elwood Toole. Toole era un hombre tan violento y caótico como Lucas, pero más impulsivo, más grotesco. Se conocieron en el margen de la sociedad, unidos por la miseria, el alcohol y una afinidad oscura. Su relación no fue de amistad, fue una asociación tóxica, basada en la violencia compartida. Juntos viajaron por distintos estados. En ese periodo, la violencia se intensificó. No siempre actuaban juntos, pero se influenciaban. Las víctimas seguían cayendo de manera dispersa, sin un patrón claro. Cuerpos encontrados en lugares aislados, escenas confusas, investigaciones que no llevaban a ningún lado. El asesino parecía moverse como un fantasma. Antes de que fuera arrestado, Henry Lee Lucas ya había dejado muertes reales, no simples confesiones. En el año de 1982, con 45 años, asesinó a Becky Powell. Era una joven vulnerable. Lucas la llevó a un lugar aislado y ahí la estranguló con sus propias manos. No hubo prisa ni emoción visible. Solo presión constante hasta que el cuerpo dejó de resistirse. Luego la abandonó, sin intentar ocultar nada. Y el caso con el que lo terminaron deteniendo ocurrió en el año de 1983. La víctima fue Kate Rich, una mujer mayor, madre y abuela, conocida por su carácter amable, con la que convivía en Texas. El ataque no fue impulsivo. La atacó dentro de la casa, usando un objeto contundente, y golpeándola hasta matarla. El cuerpo quedó tendido en el interior de la casa, pero esta vez no hubo escape limpio. Fue localizado y detenido en Texas poco después. La escena, su presencia y su historial lo delataron.
Con ese arresto quedaron establecidos sus 3 asesinatos confirmados: su madre, Becky Powell y Kate Rich. Tras ser capturado, Henry Lee Lucas entendió rápidamente que ya no controlaba la muerte, pero sí podía controlar la verdad sobre sus crímenes. Estando encerrado, comenzó a hablar. Al principio confesó asesinatos creíbles, describiendo escenas oscuras. Su tono de voz era plano y natural, como si relatara recuerdos lejanos. Eso fue suficiente para que la policía escuchara. Entonces empezó lo más perturbador. Lucas inventó asesinatos. Decenas. Luego cientos. Confesaba haber matado personas en distintos estados, describiendo estrangulamientos, apuñalamientos, ejecuciones frías. Mezclaba detalles reales con otros imposibles. A veces decía haber matado mientras estaba preso. Aún así, muchos le creyeron. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a decir mentiras sobre sus víctimas? Porque sentía que confesar le daba atención, privilegios y control. Cada nueva historia lo convertía en el centro del sistema. No necesitaba matar para sentirse temido, bastaba con hablar. Disfrutaba ver cómo policías tomaban notas, cómo casos sin resolver se cerraban gracias a sus mentiras. Lucas no solo asesinó personas, también manipuló y jugó con la mente de miles de personas que creyeron sus mentiras. Convirtió su celda en un escenario y a sí mismo en un monstruo mítico. No importaba cuántas víctimas fueran reales. Lo importante era el impacto. El miedo. La idea de que nadie sabía hasta dónde llegaba su oscuridad. Ese fue su último crimen, hacer del horror una mentira tan grande que eclipsó a las víctimas reales. Finalmente, la mentira se derrumbó. Las investigaciones independientes demostraron que muchas de las confesiones de Henry Lee Lucas eran imposibles. Fechas incorrectas, lugares donde nunca estuvo, crímenes cometidos mientras él ya estaba encarcelado. El mito cayó, pero el daño ya estaba hecho. Aún así, la justicia se sostuvo sobre los hechos reales. Lucas fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos confirmados. Nunca volvió a salir de prisión. No hubo redención, ni arrepentimiento genuino, ni intento real de asumir responsabilidad moral. Pasó sus últimos años envejeciendo tras los muros. Finalmente murió el 13 de marzo de 2001, en prisión, por causas naturales. No hubo espectáculo. No hubo violencia. Solo el final silencioso de un hombre que pasó la vida buscando control a través del horror. Desde mi punto de vista como psicólogo criminal, Henry Lee Lucas presenta un cuadro claro de trastorno de personalidad antisocial severo, con rasgos psicopáticos marcados. Incapacidad de empatía, ausencia de culpa, manipulación constante y una relación instrumental con los demás. No justifico sus actos. Nada justifica el asesinato. Sin embargo, su historia muestra cómo una infancia dominada por abuso sexual, humillación y abandono absoluto puede deformar el desarrollo emocional hasta crear una mente totalmente distorsionada. Lo más perturbador no fue únicamente que matara, sino que disfrutara del poder que le daba el miedo, incluso cuando ya no podía matar. Construir un mito fue su última forma de control. Henry Lee Lucas no fue un genio criminal ni un monstruo sobrenatural. Fue algo más inquietante, un hombre vacío, que convirtió el daño en identidad y el horror en su única forma de existir. Así terminamos con esta historia. Cuéntanos desde qué país nos ves y qué opinas de este asesino, déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso, El hombre de gris, el anciano más perturbador de Estados Unidos, la historia real. Uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.